les comparto esta videocolumna que escribí hace ratito para ustedes. Saben que va orientada, dirigida principalmente a aquellos del ámbito evangélico protestante, y la titulé Hasta siempre, presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado un gran legado de acuerdo con el sentir de la mayoría de los mexicanos que votaron por él en los comicios del 2006, 2012 y 2018, y que a lo largo de su carrera política lo han apoyado, incluyéndome. Ese legado no es solamente lo realizado en su sexenio, aunque bien se pueden mencionar sus programas para el bienestar. Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, beca para el bienestar Benito Juárez de educación básica, beca universal para el bienestar Benito Juárez de educación media superior, beca para el bienestar Benito Juárez de educación superior, jóvenes escribiendo el futuro, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras y la escuela es nuestra. Producción para el bienestar, programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, fertilizantes para el bienestar, por una mejor vivienda, precios de garantía. Todos ellos orientados a combatir la desigualdad social, garantizar la educación y apoyar económicamente a la población menos favorecida. También están las obras de infraestructura, proyectos estratégicos que benefician a millones de personas con la generación de empleos, captación de inversión e impulso al turismo, desarrollo económico. El Tren Maya, al que tuve el gusto de subirme junto con mi familia y hacer su primer recorrido de Cancún a Campeche, una muy linda experiencia en un transporte de primera que ofrece llegar a hermosos destinos, centros arqueológicos importantes, recuperando la gran riqueza de las culturas prehispánicas como parte del enfoque socioeconómico al sureste mexicano. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que permite la movilización de mercancías nacionales e internacionales compitiendo a nivel mundial. La refinería Olmeca en Dos Bocas, aprovechando el petróleo crudo que tiene el país para la autosuficiencia en la producción de diésel y gasolina. En este punto, recuerdo cómo desde la secundaria, en investigaciones escolares que hacíamos, nos planteábamos la pregunta de por qué si México, siendo un país muy rico en yacimientos petrolíferos, no tenía su propio sistema de refinación. La respuesta, como se ha hecho ya evidente, era el saqueo permitido por la corrupción política y la economía entreguista. Era necesario un presidente realmente patriota y comprometido con el pueblo, no como Calderón, que anunció la creación de la refinería Bicentenario, de la que solo levantó una barda, endeudando al estado de Hidalgo con millones de pesos, y que también Enrique Peña Nieto se comprometió a construirla ante un notario público, pero que fue tan solo otro de los muchos fraudes de aquellos gobiernos. Hoy la refinería Olmeca Dos Bocas ya está terminada y funcionando. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que además de su eficiencia, funcionalidad y ya en operaciones, arrebató de manos mafiosas la inversión de dineros públicos que se habían destinado para el Naim, recuperado ese terreno ahora como parte ecológico del lago de Texcoco y declarado área natural protegida. El tren interurbano México-Toluca ya en funciones. Pero aparte de ello está también lo intangible, los valores de justicia, honestidad, integridad, la recuperación de la identidad nacional y la dignidad de nuestros millones de paisanos migrantes. Se paró allá en Washington, frente a Trump, en el jardín de la Casa Blanca, y gritó ¡Viva México! Una muestra de la defensa que hizo durante todo su sexenio de los mexicanos que viven, estudian y trabajan allá. Visibilizó también los valores y el legado histórico y cultural de los pueblos originarios de México, ampliando la comprensión de la diversidad que tenemos y que es necesario integrar plenamente. Apoyó y dio lugar a las mujeres en la política y sociedad,
respaldando su labor y alentando la equidad de género en el gobierno. Se dio cuenta de la necesidad de politizar al pueblo, de mostrar la realidad en la que vivimos, denunciando la corrupción y las injusticias y haciendo evidente lo que ya existía. Aunque muchos lo acusaron de divisor, de generar odio, cuando es suficiente leer los insultos y palabras soeces de esos mismos críticos para darse cuenta de la hipocresía con la que lo critican, en la que también incurren muchos evangélicos profesos. Distinguió la justicia de la legalidad en el contexto de un poder judicial que se aprovecha de cualquier recoveco en la ley para sus marrullerías a favor de los pudientes, empresarios, narcotraficantes, políticos, militares y policías corruptos, incluso para beneficio de ellos mismos y de sus familiares, que por palanca están allí enquistados. Por eso mismo propuso la reforma al Poder Judicial para depurarlo y eliminar sus abusos, dar lugar realmente al derecho y la justicia que el pueblo necesita. Resulta curioso que entre quienes rechazan esta reforma se encuentran líderes eclesiales, tanto católicos como evangélicos. Algunos pastores que bien conozco personalmente son igual de corruptos, injustos y ambiciosos dentro de la iglesia y en sus negocios. Se encargó de concientizar a los jóvenes de lo que es justo y digno. Por eso mismo les dirigió muchos discursos. Ningún presidente se había encargado de ello, de enseñar historia o política a los jóvenes, animándoles a interesarse por su sociedad. Se dio un despertar de las conciencias, una respuesta social de tipo espiritual que puede observarse en las pláticas, en el transporte público, en las calles, en las redes sociales, en las transmisiones de las mañaneras, por ejemplo. Encontramos un Dios te bendiga, que Dios los guarde, oraciones por el presidente, por su gabinete, por el ejército, por la Guardia Nacional. Y pregunto, ¿la iglesia lo ha notado? ¿Ha entendido su oportunidad de precisar esa fe, de orientarla hacia Jesucristo? Hay un hambre espiritual que esta cuarta transformación ha motivado y que por sí misma no puede satisfacer. Pero los creyentes, ¿lo harán? En ese legado están también sus frases que transmiten su filosofía de vida. Por el bien de todos, primero los pobres. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Amor con amor se paga. No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. La felicidad solo consiste en estar bien con la conciencia, diciéndolo mientras señalaba hacia el cielo, con el prójimo y con uno mismo. Si se quiere dedicar al noble oficio de la política o al periodismo o a otra cosa, hay que tener autoridad moral. Su llamado a la fraternidad universal en medio de los conflictos Rusia, Ucrania e Israel-Palestina. Nuestro pueblo no es flojo, por el contrario, es de las sociedades más trabajadoras del mundo. No se puede vencer el mal con el mal, la violencia con más violencia, sino que el mal se vence haciendo el bien. ¿No tienen esas declaraciones similitud con las enseñanzas de Jesucristo? ¿No son valores que los cristianos decimos tienen sustento en la Escritura? ¿No son nociones que bien pueden ser apoyadas, defendidas y practicadas por los creyentes? Son varios, no muchos, dentro del cristianismo evangélico que tristemente no ha entendido el cambio tan positivo que se ha dado en este sexenio, ni lo entenderán. Algunos motivados por la pérdida de privilegios que injustamente tenían. Otros por sus propios pastores y líderes que, por un lado,
les han enseñado una antropología pesimista, una dicotomía entre iglesia y sociedad, una actitud apolítica, o por otro lado, una interpretación meramente moralista y pragmática, aliándose con la derecha más rancia, como por ejemplo el movimiento de la Unión de Padres de Familia, vinculada al Yunque en el Partido Acción Nacional, o interesada en su propio beneficio, como lo hizo la Iglesia Casa sobre la Roca con Calderón, o como lo hizo actualmente la organización Kingdom Life México, conformada por falsos profetas, cuyo oráculo mentiroso fue el triunfo de Xóchitl Gálvez como la elegida de Dios. Unos cuantos más llegan a ser más extremos, difundiendo y viviendo en su odio, rencor, resentimiento, frustración, ansiedad, angustia, temor, miedo al futuro del país que, vaya ironía, dicen estar bajo la soberanía de Dios, probando de esa manera que su fe es realmente frágil. Es todo ello una distorsión de la realidad social, política y también de la fe cristiana. Por eso también el trabajo de nosotros, los teólogos, que implica no solo leer bien e interpretar la escritura correctamente, sino leer también los tiempos, la política, la sociedad, hacer ver que el quehacer teológico tiene implicaciones políticas, sociales y económicas. Tómese esta labor de reflexión en una fe pública como un aporte. Pero ¿quedan pendientes en el ámbito político? Por supuesto que sí. Le tocará ahora a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, atender lo que hizo falta y lo que vaya surgiendo. No obstante, tiene también ella ese legado. AMLO ya hizo lo suyo, lo que pudo, en un país que necesitaba ese cambio político. Por ello, gracias. Hasta siempre, presidente, gracia y paz.